no sé qué le está pasando a mi cuerpo, no sé por qué, no sé por qué mi cuerpo no me hace caso. El síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo, que significa que afecta al cerebro y a los nervios, los llamados tics, que son movimientos o gestos o hacer sonidos, decir palabras o incluso frases enteras, pero todo esto de forma involuntaria. Tú ya empiezas con medicación jovencita. Le pasé una notita al psiquiatra. Le puse en la notita, dile a mis padres que nada de esto es culpa suya. Cada persona con Tourette es totalmente diferente a la siguiente y a la anterior. O sea, yo estaba en el colegio, pedía permiso para ir al baño y ahí tenía mis crisis en el suelo. Fuck off. Yo no había visto nunca un adulto como yo. Entonces dije, no existen, no hay, no voy a llegar a ser adulta. El Tourette tiene una parte, sobre todo la coprolalia, tiene una parte saboteadora. Eso te iba a preguntar. Que es que tú digas lo peor que puedes decir en un momento dado. Cuando viajo en tren lo paso muy mal porque tengo un tic-tic que es... tengo una... ¿Sí? Bueno, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estábamos hablando ahora de que te has trasladado del País Vasco a mi tierra, Galicia. Sí. Y que estás encantada en Galicia. Sí, estoy muy contenta. ¿Qué es lo que más te gusta de Galicia? No lo sé, es como, la gente es como muy... como muy cercana. No sé, lo noto así, como que me han acogido súper bien. Sí, en el País Vasco se mantienen más las distancias. Bueno, no sé, sí puede ser igual un poco, sí. Mira, yo tenía muchas ganas de hablar contigo. Yo creo que ya había pensado en hablar contigo antes, pero cuando me dije a mí mismo tengo que traer a Sara en cuanto pueda, es cuando vi Incontrolable. I Swear, la película. Sí. Que me consta que tú estuviste en el estreno. Sí, estuve en el paso privado y en la premier. Que es una película que cuenta la historia de John Davidson, me parece que es, que padece síndrome de Tourette y cuenta todas las dificultades que tuvo que enfrentar en su vida debido a esta enfermedad, que cuando él tiene los primeros síntomas tarda mucho en darse cuenta de que es eso, ¿no? Él vive gran parte de su vida sin un diagnóstico. Claro, porque él empezó en la preadolescencia en los 80. Claro. Entonces, claro, la desinformación que había era brutal. Entonces, luego sí que se lo diagnosticaron más de mayor, pero claro, al principio como que nadie le tomaba en serio. Siempre era como, ¿estás haciendo eso a propósito? ¿O qué te pasa? ¿Qué haces? ¿No? Sí. Tú compartes diagnóstico con él. Sí. Tú también tienes síndrome de Tourette. ¿Qué sentiste al ver la película? Pues yo creo que es la primera película que representa el síndrome de Tourette, en la que me sentí realmente como vista, como bien representada. Sí. Está muy bien hecha, se nota que hay mucho cariño, mucho respeto, que están muy bien documentados los que hicieron la película, o sea que... Y luego la volví a ver doblada al español. Entonces la he visto 3 veces en total. Y cuando la saquen en otras plataformas la volveré a ver seguro. Yo creo que debería ser de visionado obligatorio, seguro. Ahora tengo curiosidad por saber qué te pareció la doblada respecto a la original, porque claro, ya la interpretación de Robert Aramayo es increíble. Es brutal. Es increíble. Se me ponía la piel de gallina viéndolo. Y el doblaje de una actuación como esa, con tantas particularidades y con tantos matices, tiene que ser difícil. Entonces, ¿qué te pareció? Sí, es que lo de Robert Aramayo es una pasada, porque
parece que tiene Tourette de verdad. O sea, no, Sí, sí, no, claro, no te claro. crees que sea un actor interpretando a una persona con Tourette. Y eso yo creo que es lo que le hace especial, y yo creo que por eso ha ganado pues los BAFTAs y todo eso, Sí. porque realmente es merecido, ¿no? O sea, y el doblaje, yo creo que, o sea, estaba bien. O sea, yo lo vi bien, me gustó. No, normalmente digo, han destrozado la peli, pero no. ¿Y te sentiste identificada con, por ejemplo, con las partes relativas a su infancia? Que esas son bastante duras. Sí, claro, cuando empiezas a... Bueno, yo empecé antes que John Davidson. Yo empecé a los 5 años. Yo empecé a los 5 años y empecé a hacer con los ojos como a dar como vueltas, o sea, a mirar hacia arriba, hacia un lado, hacia abajo, hacia el otro, hacia arriba, y así todo el rato. Empecé a hacer movimientos muy bruscos con el cuello y así. Entonces, pero yo empecé con 5 años. Él empezó cuando empezaba el instituto y era como todo, como las hormonas y todo, y Ajá. un caos. Pero sí que me sentí muy identificada en el aspecto de decir, no sé qué le está pasando a mi cuerpo, no sé por qué, no sé por qué mi cuerpo no me hace caso, no sé por qué no soy capaz de parar esto, no sé por qué mi cuerpo no sigue mis órdenes, o sea, no sé por qué mi cerebro está... No me está haciendo caso. O sea, yo en el cerebro digo, no quiero hacer esto, pero mi cuerpo como que va por libre y no entiendo por qué. Entonces, claro, sí, me sentí muy representada. Voy a hacer un inciso, porque tengo esta costumbre de empezar la casa por el tejado, pero primero vamos a decirle a la audiencia, ¿no?, ¿qué es el síndrome de Tourette? Pues el síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo, que significa que afecta al cerebro y a los nervios. Y su signo más común, o sea, el más... el que más se nota, sí, son los llamados tics, que son movimientos o gestos o hacer sonidos, decir palabras o incluso frases enteras, pero todo esto de forma involuntaria. Entonces, son cosas que no puedes controlar el decir y hacer. Y empieza antes de los 18 años. O sea, para que se considere Tourette tiene que empezar antes de los 18. Y bueno, pues eso es como la punta del iceberg, ¿no? Los tics. Luego, si profundizas un poco más, está lo que llamamos los trastornos asociados, que es todo lo de el TDAH, el TEA, el TOC, los trastornos de sueño, la ansiedad, la depresión, todo lo que puede ir y suele ir de la mano con el síndrome de Tourette. En este caso, a ti te afecta todo lo que has enumerado. TOC, ansiedad, TDA... depresión crónica, sí. Estábamos hablando de en tu infancia, cuando tú empiezas a notar esos primeros síntomas con 5 años, que por cierto creo que tal y como debutó en tu caso, es similar al de John Davidson, ¿no? Él también empieza con un movimiento... Como sí, lo que pasa que John Davidson empezó como muy pronto con lo que se llama la coprolalia, que es decir... palabras o cosas malsonantes, palabrotas, insultos y tal. Y yo la coprolalia, como que debuté con la coprolalia un poco más tarde. Pero esos primeros tics de John Davidson sí que
son bastante comunes los movimientos bruscos del cuello, de los ojos, de tal. Sí, eso sí. En eso sí que estábamos un poco a la par. Por cierto, hablas de la coprolalia, creo que fue en los premios BAFTA. Hay un momento sí. que están presentando un premio Michael B. Jordan y Samuel L. Jackson, 2 actores negros, Sí. y se escucha un insulto racista del público. Sí. Y era precisamente John Davidson, y Sí. aquello generó mucha polémica. Y él luego se mostró muy consternado porque a él le invitaron a ir y se advirtió, además, de, oye, está esta persona que tiene este problema, entonces... Sí. La cosa es que cortaron cosas del evento de los BAFTA, cosas, creo que de Palestina y así, las cortaron. Ajá. Pero esto de John Davidson lo dejaron. Ya. Entonces, claro, es como... A mí me pareció mal. Y luego Que además... lo echaron a los pies de los caballos, ¿no? Sí, lo pusieron a los pies de los caballos. Un poco, porque... O sea, la gente del evento les habían advertido antes, pero la gente que lo estaba viendo en su casa igual no tenía por qué saber, porque igual no había visto la película, no tenía por qué saber qué es lo que estaba pasando, y de repente oyeron un insulto racista y dijeron, ¿qué es esto? ¿No? Yo creo que deberían haberlo cortado. Aún así, tardaron bastante en pedirle disculpas, se las pidieron la BBC. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. No significa que John Davidson sea racista. O sea, porque no es algo que tú pienses. Yeah. No es algo que se te pase por la cabeza y digas... O sea, no es como que el Tourette te quite un filtro que tú tienes y digas lo que tienes en la cabeza, sino que el Tourette tiene una parte, sobre todo la coprolalia, tiene una parte saboteadora. Eso te iba a preguntar. Que es que tú digas lo peor que puedes decir en un momento dado. Vale. Justo lo que no deberías bajo ningún concepto decir, que es lo que pasó aquí. Lo que tú... O sea, es esa parte saboteadora lo que hace que... lo que tú en un momento dado digas o hagas lo peor que podrías decir o hacer. Lo peor. Y en ese momento fue soltar un insulto racista cuando estaban presentando pues 2 personas negras, ¿no? Sí. Pues eso es un ejemplo muy actual de cómo se manifiesta esa coprolalia de la que estamos hablando. A ti, cuando te empiezan esos síntomas, claro, afortunadamente tú no estás en los 80 ya. Detectan rápido qué es. Y antes de eso, perdona, me dijiste, es que eso se me quedó en la cabeza y no te lo pregunté, que para que sea Tourette tienes que diagnosticártelo con menos de 18. No, tiene que haber aparecido. ¿Vale? Tiene que haber aparecido. Porque a mí, por ejemplo, me lo diagnosticaron cuando yo ya era mayor de edad. Pero a mí me había aparecido a los 5 años. Vale, perdón. ¿Y por qué? O sea, ¿y si te empiezan los tics después de los 18, qué pasa? Pues puede ser un trastorno de tics, pero no se consideraría Tourette. Vale. O sea, si tú tienes unas manifestaciones compatibles con un síndrome de Tourette, pero ya has cumplido 18 años, es que me sorprende mucho. Bueno, es que el Tourette tiene como unos criterios de diagnóstico, vale, que igual no se cumplen al 100%, el 100% de las veces, ¿no? Pero los criterios de diagnóstico son que tiene que pasarte antes de los 18, o sea, tiene que debutar antes de los 18... Tienes que tenerlo por lo menos durante... O sea, no puede ser algo que te haya pasado durante 2 meses y luego se te haya quitado, porque entonces tampoco es Tourette, es como un trastorno de tics transitorio o algo así, ¿no? Y luego tienes que tener tanto tics motores como vocales. Ajá. No puede ser uno o lo otro, tiene que ser los 2. Vale. Muy bien. Y te preguntaba por ese momento en el que tú manifiestas los primeros síntomas, si hay una detección temprana, si lo primero que hacen es pruebas para comprobar si es esto. A mí lo que me pasó es que me empezaron a diagnosticar primero como los trastornos asociados. Vale. Y ahí fueron tirando del hilo y me acabaron diagnosticando el Tourette. Eso fue lo que pasó en mi caso. O sea, ¿lo abordaron primero como un TOC o como qué? Sí, primero, por ejemplo, empezaron con la ansiedad, con la depresión crónicas, con el TOC.
o tal, y luego ya vieron que como desde los 5 años tenía unos tics que no se quitaban, que cada vez además iban a más, pues ya se me diagnosticó con síndrome de Tourette. O sea, y en un principio esos tics, ¿a qué se lo atribuyeron? Porque eso lo vemos también en la película, que al principio los tics dicen, bueno, es una fase, dicen... Sí, bueno, a mí me han dicho de todo. Me han dicho, pues, desde qué tontería es esa hasta... Bueno, yo tengo un informe de una psiquiatra en el que pone que lo que me pasa es que era ¿cómo dijo? Que era una estrafalaria porque vestía siempre de negro. Y ese era mi diagnóstico psiquiátrico. Pero no Sí, te creo. Sí. Y está en un informe de psiquiatría. Que lo que me pasa era que era yo... Pues esa señora es un peligro. Entonces, claro, te imaginas, mi madre cuando leyó eso, pues, obviamente pues, ya no es mi psiquiatra. Ya. ¿Y esa señora sigue trabajando? Creo que no. Porque ahora se pueden poner reseñas, como mínimo una reseña en Google. Me cago en la leche, no me digas eso. Creo que no sigue ejerciendo, ¿no? Vale, y entonces, claro, y también que yo creo que eso le pasaba también al protagonista de la película, también dirían que era por llamar la atención, ¿no? Que es una forma de llamar la atención. Sí, bueno, yo al principio como intentaba como decirles a mis padres, ojo, es que tengo que hacer así con la cabeza, o es que tengo que hacer esto con los ojos, es que y me decían, pero pues no lo hagas, ¿no? Ya. Y yo, claro, ¿cómo les explico que no puedo no hacerlo? Ya. Entonces, cuando vi que no era, o sea, que no lo entendían, pues me callé. Y lo intentaba como reprimir, lo cual hacía que luego tuviera unas tormentas, se llaman tormentas. Como brotes, ¿no? Unas crisis brutales, hasta que ya dije, no puedo más, llevadme a un médico, llevadme a un psicólogo, llevadme a un psiquiatra, pero yo no aguanto más. Y fue cuando mis padres dijeron, vale, algo aquí, o sea, esta niña necesita ayuda. ¿Y qué pruebas te hacen? ¿Te llegaron a hacer un escáner cerebral? Muchos, algo? Sí, ¿no? Sí. Y... Sí. Te hacen... porque te descartan... esto va como por descarte, ¿no? Entonces, a mí me miraron si tenía síndrome de la X frágil, que es como un desorden cromosomático y así. También me miraron si tenía si los tics estaban producidos por algún tumor cerebral o una historia. Entonces, claro, esto es otro criterio diagnóstico que no tiene que estar causado por cosas como físicas, como un tumor o cosas así, o por consumo de estupefacientes, tal. O sea, tiene que ser algo que sea neurológico, o sea, un trastorno del neurodesarrollo. Entonces van como descartando posibles causas hasta que llegan al Tourette. ¿Y cómo encajáis el diagnóstico? Porque en casos como el tuyo, normalmente la gente suele referir como una parte de alivio y la otra parte de, bueno, a ver qué hacemos con esto ahora. Sí, no, para mí fue maravilloso. ¿Sí? Sí, porque yo pensaba que me estaba muriendo. O sea, yo estaba en el colegio, pedía permiso para ir al baño y ahí tenía mis crisis en el suelo, tirada del baño, mientras los demás estaban en clase. ¿Pero porque veías que venía la crisis y entonces te ibas al baño? Claro, entonces yo me iba al baño, me tiraba al suelo y yo decía, en una de estas me muero. Y yo estaba preparada para ese momento. O sea, yo mentalmente ya me había hecho la idea de que no iba a ser mayor porque no había ningún adulto como yo. Yo no había visto... fuck off. Yo no había visto nunca un adulto como yo. Entonces dije, no existen. No hay.
no voy a llegar a ser adulta. Claro, entonces yo estaba muy preparada para la muerte de pequeña. Entonces, cuando se me diagnostica todo esto y me doy cuenta de que no me voy a morir, fue un regalo, pero yo siempre digo que fue un regalo que me costó abrir. Porque la vida en sí. Porque fue como, vale, ¿cómo se vive ahora? O sea, ¿cómo se vive sin pensar a corto plazo, o sea, en lo inmediato? ¿Cómo se vive pensando a largo plazo? ¿Cómo? O sea, yo no sabía hacerlo. Yo decía, quiero tener el pelo largo, pero no me va a dar tiempo a que me crezca porque me voy a morir antes. Entonces, yo no me lo dejaba crecer. Porque, o sea, me lo cortaba porque decía, es que en cualquier momento Entonces, me decían, vete a cortarte el pelo. Yo iba, no quería. Pero digo, es que tampoco no le veía tiempo, sentido, ¿no? No me va a dar tiempo a que me crezca el pelo, por ejemplo. Cuando yo no sabía pensar a largo plazo. Entonces, lo que pasó fue que a mí me diagnosticaron todo esto y se me abrieron un montón de puertas de repente. Se me abrieron puertas de grupos de apoyo, se me abrieron puertas de terapia especializada para gente con síndrome de Tourette. Se me abrieron las puertas de medicación pensada para personas con síndrome de Tourette. Y se me abrió la puerta a la posibilidad de tener un futuro a largo plazo. Y a mí eso me daba pánico, porque dije, ¿cómo se vive ahora? ¿Qué tengo que ahora tengo que pensar en muchas cosas. Y no estaba, había vivido toda mi vida pensando que eso no iba a pasar. Entonces, es un regalo, pero me costó abrirlo, sí. ¿Y tus padres en toda esta situación? Porque pienso mucho en ellos. Tener una hija, primero, que piensa lo que tú pensabas, que me imagino que no se lo trasladarías. Yo creo que moriré pronto. Y sobre todo luego el diagnóstico. Yo creo que mis padres sienten como cierta culpa por no haberse dado cuenta antes, pero es que ellos tampoco, o sea, ellos hicieron lo que podían con lo que tenían, claro, en ese momento. Entonces tampoco, o sea, yo cuando me diagnosticaron le pasé una notita al psiquiatra y le puse en la notita, dile a mis padres que nada de esto es culpa suya. Wow. O sea, que tú tenías esa conciencia, ¿no? O sea, estabas en aquel momento tú preocupada más por ellos que por ti. Sí, claro, sí. Porque se sintieran culpables por no haberlo visto ellos antes, o por no haberme llevado antes a un psiquiatra o lo que sea, ¿no? Le pasé la notita así al psiquiatra, le dije, dile a mis padres que nada de esto es culpa suya. ¿Y se lo dijo? Pues no lo sé. ¿Nunca lo has llegado a hablar con ellos? O sea, sé que se lo dijo, pero como que no de mi parte. Ya. Pero ¿tú alguna vez has llegado a hablar de esto que me estás contando con tus padres? Sí, sí. Ah, sí. Vale. O sea, bueno, ya mucho tiempo después sí que les conté la historia de la notita, de cuando le pasé la notita al psiquiatra, porque claro, Y cuando te empiezas a tener esos primeros síntomas que asocian más a los trastornos asociados, como decías, empiezan a medicarte, es decir, tú ya empiezas con medicación jovencita. ¿Y esa medicación te ayudaba en algo o...?
Pues, con alguno de tus trastornos. Sí, me ayudaba. Me ayudaba en algo, pero también. Claro, era muy difícil dar con la medicación y con la dosis que me fuera bien. Entonces, porque además el Tourette es como muy fluctuante. Los tics van cambiando con el tiempo. La intensidad, la frecuencia, todo eso va cambiando. Entonces, cuando además no sabes que es un Tourette exactamente, o sea, sabes que va por ahí, pero estás como siguiendo el camino todavía, es difícil medicar a alguien bien, ¿no? Pero sí, estaba bastante medicada, sí. ¿Tienes épocas del año mejores y peores? ¿Hay un patrón? Dices, pues en invierno estoy peor o... No hay un patrón exacto para mí. Hay otras personas que sí que sienten que igual con el calor más o menos o tal. Para mí es como sorpresa siempre. Pero ya no de la estación, sino del día o del momento. Depende de los estados de ánimo, depende de lo que estés sintiendo en ese momento. Entonces depende de muchas cosas. Va fluctuando a veces más lento con los años, pero también con las emociones, que eso va cambiando muy rápido. Entonces nunca sabes cómo vas a estar al día siguiente, pero tampoco sabes cómo vas a estar dentro de 2 años y tampoco sabes cómo vas a estar dentro de media hora. Yeah. ¿Y cómo evolucionaron los síntomas desde los iniciales? Tú dices que empiezas con ese movimiento brusco ocular y hay otro día que empiezas con movimientos de cuello involuntarios, después vienen tics bucales, ¿cómo es? Sí, yo empecé con lo de los ojos y con el cuello y como... ¿Esto a la vez? Sí, a la vez. Vale. Y luego empecé a desarrollar como los vocales y todavía más. O sea, fue como en aumento. Gradual. Todos los signos y todos los síntomas fueron en aumento desde el momento en el que empecé con los ojos. Y me acuerdo de que mi madre se daba cuenta, pero tampoco sabía qué era. Mi madre lo llamaba manías. Es que tienes la manía de hacer esto, no sé qué. Y cuando en el colegio igual alguna niña me preguntaba, ¿por qué haces eso con los ojos? Yo respondía, es una manía. Porque era lo que me habían dicho que era. O sea, era lo que me habían dicho que era. Entonces, no sabía explicar, porque a mí nadie me lo había explicado. Ya. Y claro, yo me acuerdo un día que estaba en clase y fui a pedir permiso a la profesora para ir al baño, porque me iba a dar una crisis, me iba a dar una tormenta de tics, que yo, o sea, porque tienes una cosa que se llama sensación premonitoria, que es que tú sientes como una electricidad, como un malestar en el cuerpo, que dices, me va a dar un chungo. Y en ese momento yo fui donde estaban varios niños alrededor de la mesa de la profesora, y yo fui a pedirle si por favor podía ir al baño. Y no se le ocurrió otra cosa que preguntarme, ¿para qué? Claro, yo no le iba a decir, porque creo que me voy a morir. Entonces porque me estoy meando. Claro, a mí lo primero que se me pasó por la cabeza fue para hacer cosas. Y se me quedó así, como diciendo, vas a evacuar. O sea, claro. Todos los niños ya lo sabían. O sea, y yo diciendo, bueno, esto es horrible. Y al final me dejó ir al baño y dije, ¿en qué momento se te ocurre preguntarme para qué? Es rarísimo, ¿sí? Y fui al baño,
Además, una angustia terrible, porque pensaba que no me iba a dejar y dije, como me dé aquí y me muera delante de toda esta gente, digo, les voy a... voy a... O sea, la imagen les voy a crear un trauma, además, o sea, encima. Ahí también preocupándote por los demás, más que de ti mismo. Digo, claro, yo me quiero ir al baño si me muero hoy, por lo menos morirme en el baño yo ahí, que me encuentren ahí, pero no delante de todo. Porque yo sabía lo que se pasaba con las crisis, que parecía que estaba ahí convulsionando y fatal. Entonces, claro, pues yo decía, tengo que esconderme en algún lado. Y me escondía en el baño. ¿Alguna vez hay falsas alarmas en el sentido de que tienes lo que dices tú, esa sensación premonitoria, pero luego no llega a manifestarse en esa tormenta de tics? ¿O siempre sabes que empieza? No siempre sabes que lo vas a tener, pero cuando tienes la sensación premonitoria, siempre pasa. O sea, no siempre tienes la sensación premonitoria. Vale. Pero cuando tienes la sensación premonitoria es porque va a pasar algo. Yo a veces sí que es verdad que tengo como lo que llamo como un tic-tic atascado, que es como que tengo como las ganas, pero no me acaba de salir. Y entonces se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando esa sensación. Y entonces ya es cuando exploto. ¿Y hay gatillos? ¿Hay situaciones en las que sabes que puedes llegar a tener a desarrollar esta tormenta de tics, o que sabes que se puede agravar un poco lo que tú padeces? Bueno, en movimientos. En momentos de mucho estrés, pero también de mucha emoción, porque esto va muy relacionado con o sea, es un trastorno en el neurodesarrollo, cerebro y nervios. Está la dopamina, que es un neurotransmisor. Claro, yo, por ejemplo, suelo poner mucho el ejemplo de niños que van a ir de excursión al día siguiente y piensan, qué guay, un día sin clases con mis amigos. No pueden dormir porque están teniendo tics a tope, porque están dopados, están con la dopamina sí. por las nubes. Entonces no pueden parar. Un niño con Tourette no puede pararse quieto. O sea, esa noche es horrible. Y los padres lo cuentan mucho en los grupos de apoyo que hay pues yo soy socia colaboradora de ASTA, que es la Asociación de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. En los grupos, muchos padres cuentan cómo sus hijos con ese exceso de dopamina es que no pueden parar, pero por eso, porque están dopados. Entonces, con esas emociones, o sea, la gente lo asocia mucho al estrés, pero no tiene por qué ser siempre fuck off, no tiene por qué ser siempre un sentimiento, una sensación mala. Puede ser algo bueno también, que te genere esa reacción, ¿no? Has mencionado ahora muchas experiencias escolares. Te iba a preguntar, ¿cómo es el colegio en una situación como la tuya? ¿Cómo lo recuerdas? No sé. O sea, yo recuerdo que estaba como muy en mi burbuja de... Bueno, yo voy a intentar encajar mientras me muero. Ya está. O sea, no me preocupaba. No me preocupaba por otras cosas. No tenía muchas preocupaciones que no fueran el a ver cuándo es la siguiente, y si la siguiente es la definitiva y ya me muero aquí, ¿no? No sé. Qué duro es eso. ¿Y tenías amigos que se acostumbraron a lo que te pasaba y lo normalizaban, o
¿O estabas más aislada porque, como tú dices, no intentabas pasar desapercibida al final? Yo en parte intentaba pasar desapercibida, no sé si lo conseguía o no, porque la verdad es que no tengo muchos recuerdos. O sea, yo recuerdo mucho mis pensamientos, mis emociones, todo lo que yo sentía, eso lo recuerdo mucho. Lo de fuera, como que lo tengo mucho más nublado. Sí que tengo recuerdos de algún amigo, de hablar de un manga, de un anime, se llama Zatch Bell. Ujú. Pero no, o sea, fuera de mi burbuja de lo que me estaba pasando y todo lo que estaba todo lo que estaba sintiendo y todo, está como muy distorsionado, muy nublado. No te sabría dar una descripción de... ¿Y tú sabes por qué es eso? ¿O te lo ha dicho algún psicólogo? ¿Por qué tienes esa nube que te impide recordar lo que pasaba fuera de ti misma en aquellos tiempos? Bueno, dicen que es por el trauma. Sí, que lo bloqueaste. Sí, es como un... Sí. ¿Y qué hacías en tu tiempo libre en aquel momento? Preocuparme, pensar mucho. ¿No tenías una forma de evadirte? Leer. Pero cada vez era más difícil concentrarme. Pero sí que leía mucho. No sé, o sea, tengo esa época muy... O sea, sé exactamente lo que estaba sintiendo, no sé qué es lo que estaba pasando. Haciendo, ¿no? No sé qué es lo que estaba pasando como fuera de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de todo eso. ¿Y esto se prolonga hasta el instituto? ¿En el instituto cambian las cosas? No, el instituto va, o sea, como mi cuadro clínico avanza y evoluciona y cada vez va peor, pues todo va peor hasta que dejé bachiller, en segundo de bachiller. Ahí me tomé un descanso y empezó todo. Bueno, me tomé un descanso en la ESO también porque me tuvieron que ingresar. Pero por estas crisis que tenías. Sí, y por la depresión. Uh-huh. Y porque la medicación no me estaba funcionando, porque no era la medicación correcta. Bueno, entonces en la ESO sí que me ingresaron y luego en segundo de bachiller ya lo dejé. Y hasta que no me vi con fuerzas de retomar otra vez, me estuve centrando más en los diagnósticos, Uh-huh. en ingresos, en medicaciones, en toda esta cosa que era necesaria también, ¿no? Más que... Claro, yo estaba preocupada porque yo decía, joder, es que priorizar mi salud mental está bien, como dicen, hasta que perjudica tus estudios, lo que perjudica tu salud mental, lo que perjudica tus estudios, lo que perjudica tu salud mental, lo que perjudica tus estudios. Entonces... Un círculo vicioso. Sí. Pero luego lo retomé. Luego hice una FP y bueno, luego volví a caer en picado. Ha sido como una montaña rusa de diagnósticos, de ingresos, de medicaciones, sí. Pero bueno, ahora estoy más o menos estable, vamos a decirlo así. ¿Y podías estudiar? Ahora mismo no. Pero antes, dependiendo de la época. Dependiendo de la época.
Y la primera vez que Porque conoces... yo me acuerdo que... Perdón. No, al revés, perdona. Yo me acuerdo de cuando volví de uno de los ingresos, me acuerdo de un profesor que me dijo, mira, si dejas el examen en blanco, me da igual. Y eso a mí dije, joder, está bien, o sea, comprensivo el hombre, sí. O sea, te lo dijo en el sentido de yo te entiendo, no pasa nada. No pasa nada, sí. Y la primera vez que conoces a alguien después del diagnóstico, entiendo que es cuando se te abren eso, como tú decías, ¿no? Las puertas, cuando empiezas a ver nuevas posibilidades y habrá un momento en el que conozcas a alguien que le pase lo mismo que a ti, con quien puedas compartir experiencias y con quien te puedas sentir también involucrada. Sí, de hecho, mis padres, mi hermano y yo viajamos a Asturias con un único propósito que era que era conocer a una chica que tenía Tourette, más o menos de mi edad, y ver a ver qué tal iba esa interacción. Estuvimos 3 horas juntas solo. Ajá. O sea, no aguantamos más porque también juntar a 2 personas con Tourette es como la mejor y la peor idea del mundo. Yo creo que en la película de Incontrolable se ve cuando juntan a todos los chavales con Tourette y empiezan a tener tics todos a la vez y se van como pegando. Solapando, ¿no? Claro, y tú ves, tu Tourette ve a una persona tener tics y se lo toma como un reto y dice, pues yo voy a tener más. ¿Ah, sí? Sí, entonces esa es esa escena en la que están los dos en el coche sí. con la chica y están, de repente empiezan los dos bum, 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 bum. Esa era la sensación con esa chica. Entonces era como muy guay porque tenías a alguien que te entendía, pero por otro lado era como una bomba estallando. Entonces estuvimos 3 horas. O sea, yo viajé a Asturias, estuve 3 horas con ella y luego ya dijimos, hasta aquí. O sea, muy guay, pero no podemos más, estamos agotadas. ¿Teníais unas manifestaciones similares del síndrome? Sí, bastante parecidas. ¿Y cómo te sentiste en el viaje de vuelta después de ese encuentro? Agotada, pero muy bien. Muy bien porque dije, wow, o sea, hay más gente como yo y es real, o sea, es de verdad. No hay más gente como tú. No, es que lo he visto con mis propios ojos. Una sensación muy, muy chula. ¿Y os hicisteis amigas? Sí, nos hicimos bastante, o sea, no, pero nos llevamos bastante bien, sí. Y luego ya empezaste, o sea, se fue el inicio, pero luego conocerías a un montón de personas, y más con tu labor divulgativa, a un montón de personas con síndrome de Tourette. Sí, luego ya fui conociendo más y más, sí. ¿Y eso no te va de alguna forma, no sé cómo decirlo, sanando también el encontrar a tanta gente cuando tú creías que estabas completamente sola? Sí, es como que una parte de la Sara del pasado está diciendo que hostia, colega, qué guay esto. Qué guay esto. O sea, no guay que la gente tenga Tourette porque es una mierda, pero qué guay el sentirme acompañada en todo esto. Y ahora tú serás un referente para mucha gente. Bueno, sí. Eres una estrella de las redes, tienes 40 y pico mil seguidores en Instagram contando tu día a día y explicando un poco Tourette para principiantes, ¿no? Sí, Tourette para principiantes. Eso es, entonces habrá mucha gente. Pues fíjate, ¿has pensado en algún momento lo que implicaría para ti que hubiese una persona como tú cuando tú eras una niña? Sí. Alguien que tú abras las redes. Sí, hubiera... Es bonito, ¿no? Sí. Que tú seas esa persona para otros. Hombre, yo... para otros, yo con ser esa persona para una persona, o sea, ya me doy con un canto en los dientes, ¿no? Pero
yo pienso más que nada en ser, no ser la Sara que necesitan otros, sino en ser la Sara que la Sara pequeña necesitaba. Poco. Y hay un momento en la... Bueno, hablábamos de lo de tus redes, de los 40.000 seguidores. ¿Qué te ha aportado a ti Internet? ¿Qué te han aportado las redes? ¿Qué te ha aportado esa ventana al mundo? Para una persona que estaba tan metida en sí misma. Me ayuda a tener como una especie de propósito vital, vamos a llamarlo así. Que no es poco eso. De decir, quiero hacer que la Sara del pasado esté orgullosa y además quiero hacer que niños que estén en la situación en la que estaba la Sara del pasado no lo estén más. O sea, o niños o adultos, pero quiero decir, sobre todo gente que está empezando con este proceso, que está como súper perdido, se sientan como acompañados en el proceso. Porque además a tu labor divulgativa en redes la estás completando con libros. Sí. Que yo sepa, Mi mente intergaláctica, y el último es este que tenemos aquí, Tocando las estrellas. Que este último está más centrado en el TOC. Sí. El primero está más centrado en el Tourette en sí, o sea, como así un poco generalizando. Y este segundo está centrado en uno de los trastornos asociados que yo padezco al Tourette, que yo padezco, que es el TOC. Entonces, bueno, pues es uno de los que más quebraderos de cabeza me traen. Entonces, por estos trastornos del sueño que yo tengo por el Tourette, y a mí siempre me ha gustado la poesía y todo esto, pues empecé a escribir como pequeños poemas sobre cómo se sentía el TOC, porque sentía que igual la gente no lo entendía necesariamente. O sea, no tienen por qué si no lo sufren. Entonces empecé a escribir, más que nada para desahogarme. Yo siempre escribo para mí. Que luego eso se acaba transformando en un libro, pues ha pasado 2 veces. Pero yo normalmente escribo para mí como forma de desahogo y tal. Y empecé a escribir sobre el TOC en forma de prosa poética y verso, en noches en las que no dormía absolutamente nada. Y bueno, se acabó convirtiendo en eso, en un libro. ¿Y te resulta terapéutico escribir? Sí, siempre, desde pequeña. Yo empecé con los primeros signos del Tourette a los 5 años, empecé a escribir diarios a los 6, y ese primer libro está basado en extractos de mis diarios de mi infancia y de mi adolescencia. O sea, son literalmente extractos de mis diarios que yo saqué y los plasmé en un libro, en parte, ¿no? Luego hay otra, está como dividido como en 3 partes, pero una parte son exclusivamente extractos de mis diarios de cuando yo era más pequeña. ¿Y te hacía sentir mejor de algún modo el compartir al final eso a través de la escritura? Todo lo que tú llevabas por dentro. Bueno, yo lo guardaba, o sea, yo siempre pensaba que eso iba a acabar guardado en un cajón, que no lo iba a leer nadie, pero sí que me servía como para poner como plasmar un sentimiento con palabras. Entonces eso sí que me resultaba terapéutico. Y en este último, en Tocando las estrellas, como dices, hablas del TOC, que has dicho que también te da mucho la lata. ¿Qué manifestaciones, cómo es el TOC para los que somos
legos en la materia. El TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, tú tienes unas obsesiones recurrentes sobre que cursan con miedo a que pase algo malo. A ti, a tu familia, a tus seres queridos, a quien sea. En mi caso es a mí. Ajá. Pero puede ser que sea pues a la gente de tu entorno. Algo. Pero algo malo va a pasar si no haces un ritual de forma compulsiva. Hasta que sientes cierto alivio, pero vuelve la obsesión, vuelve el miedo, vuelve el ritual de forma compulsiva, vuelve el alivio, vuelve la obsesión, vuelve el miedo y así. ¿Y qué episodios tienes tú? ¿Qué es lo que tú podrías decirme, por ejemplo? Pues desde, no sé, encender y apagar luces, contar. Yo, pues, me acuerdo en mi habitación, lo que hacía era hacer un recorrido por toda la habitación y empezaba encendiendo, apagando luces, abriendo y cerrando armarios, subiendo y bajando persianas, encendiendo y apagando luces, abriendo y cerrando armarios, subiendo y bajando persianas, así. Y yo lloraba, porque yo estaba cansada. Yo quería dormir. Querías parar y no podías. Yo quería dormir. O sea, yo igual eran las 3 de la mañana, yo era pequeña. Eran las 3 de la mañana, al día siguiente tenía colegio. Yo estaba medicada. Yo quería dormir. Pero no podía parar. No podía parar hasta que mi cerebro me dijese, venga ya, alivio. Puedes parar. Hasta que no conseguía tener el número exacto de repeticiones. Y aún así, a veces cuando terminas tienes que volver a empezar porque sientes que no está como bien hecho. Entonces yo me acuerdo de llorar mucho, de decir, estoy cansada, quiero parar. No puedo. En ciertos casos también se relaciona el TOC con algo, no sé si el término es germofobia, con un terror a los gérmenes que hace que estés limpiándolo todo y que tengas miedo a tocar el pomo de una puerta. ¿Eso tiene que ver? Bueno, puede ser un tipo de TOC. Tú tienes la obsesión. Tú tienes la obsesión de que, o sea, una cosa es tener miedo a los gérmenes y otra cosa es si no me lavo las manos 25 veces me voy a morir porque he tocado algo que está sucio y los gérmenes me van a matar. Y eso que sea recurrente. O sea, fobia a los gérmenes es sí, una puede cosa. ser sin TOC. Sí, pero el TOC sí que puede ser un tipo de TOC. Sí que puede ser que tú tengas esa sensación de que te va a pasar algo malo, de que te vas a morir porque vas a enfermar si has tocado algo que está sucio, si le has dado la mano a alguien y no te has lavado las manos un número exacto de veces o hasta que te has sentido limpio. La cosa es que nunca llegas a sentirte limpio, porque cuando llega ese alivio, vuelve la obsesión, vuelve el miedo. Entonces está el problema de que sea algo crónico, que ese alivio que sientes es momentáneo. ¿Y tu TOC ha mejorado? ¿Has aprendido, se pueden aprender ciertos mecanismos para controlar? Sí ha mejorado con mucha terapia y con medicación. Vamos a cogerlo con pinzas, ha mejorado, pero sí hay luz al final del túnel. Quiero decir, sí que hay. Yo llegué a un punto en el que, y esto lo cuento en el libro, en el que me contaba me contaba los dedos, me contaba las veces que hacía cada cosa, me contaba las lágrimas que lloraba, me contaba, o sea, todo tenía que ser un número exacto, entonces todo iba, dependiendo del día que fuera, tenía que ser un número u otro,
Y si coincidía con la fecha de mi cumpleaños tenía que ser este número, y si coincidía con tal... Y era todo como muy matemático, tenía que ser muy exacto, y si no, no sentía alivio. Y yo me acuerdo de estar ingresada, una de las veces que estuve ingresada, y me acuerdo de que una puerta no encajaba exactamente. Estaba como un poco, ¿sabes? Un poco... Sí. Y como yo, con mi TOC, iba abriendo y cerrando puertas del armario y tenía que ser un número determinado de veces, dependiendo del día, dependiendo de si ese día coincidía con el día que era mi cumpleaños, dependiendo de si era un día par o impar, dependiendo de si... Pero siempre iba. Y me tocó en una habitación en la que un armario no encajaba, la puerta de un armario no encajaba. Ya te obsesionas con eso, ya no puedes ver otra cosa. Y tuvieron que llamar a mis padres porque yo estaba histérica. Yo estaba con un ataque de ansiedad absolutamente espantoso. Y yo llamando a mi madre, llorando, gritando, porque la puerta del armario no encajaba. Y mi madre intentando tranquilizarme como buenamente podía, porque ¿qué me va a decir? Pues al final una enfermera muy maja me llevó a otra habitación en la que la puerta del armario encajaba. Pude hacer mi ritual y volver a la otra habitación. Y ahí parece que sentí como cierto alivio. Hasta que tuve que volverlo a hacer, claro. ¿Hay algún pasaje de tu libro por el que te guste especialmente o por el que sientas debilidad? Sí, muchos. Lágrimas impares es uno. Si el TOC sangrara es otro. Hay muchos. Creo que... Bueno, está dividido en 8 capítulos y en cada capítulo es como la evolución de mi TOC desde que empiezan como los primeros rituales hasta que ya veo un poco la luz al final del túnel, pasando por todo ese socavón, por ese agujero negro de absoluto evadirme del mundo solo para vivir única y exclusivamente para hacer rituales. Sí. Te decía por si nos leerías algunos versos. Esto sin ningún compromiso, ¿eh? Sí. Te lo pregunto por si te gustaría, si te gustaría compartir algunos versos de los que has escrito en este libro. Tienes todo el tiempo del mundo, ¿eh? No te apures. No te sigo preguntando para no distraerte. Bueno, lo de contar los dedos, aquí al principio lo cuento. Se titula Contando dedos. Te lo leo. Sí, por favor. Desde niña cuento mis dedos. Sin pausa, sin sosiego. 1, 2, 3. Repito en silencio. Un ritual que nace del miedo. 5 en una mano, 5 en la otra, 10 en total. Lo sé de sobra. Pero vuelvo a empezar, como si no bastara, porque el miedo nunca se evapora. A veces de 1 en 1, otras de 2 en 2, como si el conteo fuera la llave o el dios. Pero sé que son 10, no uno más, no menos. Aún así insisto, rompiendo mis sueños. Cuando la ansiedad aprieta fuerte, dejo todo y pierdo la suerte. Tengo que contar, sin errar ni un poco, antes de volver a mi foco. Odio este hábito, lo detesto en verdad, pero es un eco de mi ansiedad. Un hilo invisible que me ata sin ver, un signo antiguo que no puedo perder. Recuerdo esas horas, niña, sin saber que ese conteo era un modo de vencer un miedo profundo, oscuro, sin nombre. Así sigo contando, sin poder parar, intentando en mis manos la calma hallar.
pero cada dedo es un recordatorio de la lucha interna que llevo en mi territorio. Y aunque deseo romper esa cadena, los dedos vuelven, firmes, en escena. Una batalla invisible, sin final, que en el silencio hago personal. Pero la mente juega con su prisión y cada dedo es una canción que repite la historia sin descansar. Un círculo que no quiere acabar. En la escuela, en casa, en cualquier lugar, mis dedos cuentan, me hacen callar. No es un hábito, ni simple manía. Es la voz del alma, una melodía. Por fuera parece un acto pequeño, pero en mi interior se siente como un sueño, que lucha, que pelea, que quiere crecer, mientras yo intento simplemente ser. No soy los dedos que cuento hoy, soy mucho más allá de ese andar, pero en esta lucha tan difícil y lenta, los dedos hablan y la mente intenta. Intento aprender a soltar, a dejar, a que el miedo no me pueda atrapar. Aunque a veces tropiece y vuelva a empezar, sé que es parte de un camino a andar. Contar mis dedos fue mi primer signo, una grieta en mi mente, un gris maligno. No es un juego, ni simple capricho. Es un veneno que aprieta el pecho y el abismo. Un tormento que arrastra sin permiso, que atrapa sin llave, sin compromiso. No es solo miedo, es un golpe brutal, una lucha constante, un mal sin final. Cada dedo cuenta mi agotamiento. La cárcel que llevo en mi pensamiento. No quiero más cadenas, ni este maldito ritual, pero el conteo me vuelve a atrapar. Me odio por hacerlo, me odio al parar. Esta prisión no me deja respirar. Y aunque deseo gritar, romper el silencio, la obsesión me consume, sin ningún consenso. No es fuerza ni valor, es un puñal que hiere profundo, que quema sin final. Y en cada dedo que vuelvo a contar se esconde el peso que no puedo soltar. Tremendo, ¿eh? Pero qué bueno tener esta capacidad alquimística, ¿no? Un poco de coger el dolor y cierta desesperación que transmites también y convertirla en algo bonito, ¿no? Y en algo de lo que sentirte orgullosa. Sí, bueno, sí que estoy orgullosa de haber hecho algo con todo eso. Algo tangible, algo que pueda servir a otras personas, tal vez. No lo sé. Lo sabrás, ¿no? Seguro que te llegan mensajes de mucha gente que dice, ostras, siento bueno, que hablas por mí a veces. Bueno, sí, como me digo, sí. Es bastante fuerte. ¿Qué tratamiento sigues ahora? De medicamentos o... Sí. O sea, ¿con qué? Pues uno para esto, otro medicamento para esto, otro. Tengo lo que yo llamo... cada persona con Tourette tiene su propio cóctel de medicación. Porque no hay una que digas... Esta está específicamente diseñada para el Tourette y trastornos asociados... No. Yeah. Entonces, pues depende de en qué momento estés. Como va fluctuando mucho, tu medicación, los tipos de medicación que tomas, las dosis, todo eso va fluctuando contigo. Entonces, bueno, pues voy a terapia una vez a la... una vez a la semana. Uh-huh. Y luego el tratamiento farmacológico es, pues, dependiendo de cómo ¿De en qué momento estés? Sí, de cómo evolucionas. Tengo lo que se llama medicación de rescate para momentos en los que yo esté peor o para intentar frenar un poco esas crisis si me vienen, esas tormentas de tics. Pero por lo demás, o sea, la medicación, o sea, no ha sido la misma desde que
desde que empecé a medicarme hasta ahora ha ido cambiando muchísimo. O sea, nada que ver, pero porque no tiene nada que ver cómo estaba cuando empecé a cómo estoy ahora, a cómo he estado. O sea, ha habido muchos altibajos, ha habido muchos cambios y con ello pues te tienen que hacer un seguimiento para ir adaptándote la medicación a esa fluctuación que hace el propio Tourette, que no es una constante. ¿Y el medicamento de rescate, qué tipo de medicamento es? Depende de la persona también, lo que te funcione. Es que es probar y probar a ver qué es lo que te funciona mejor. No sé, Digo, porque como no hay un tratamiento directo para el Tourette, no sé, o sea, la medicación que se os da, no sé si son tranquilizantes o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, bueno, es un poco de todo. Se nos da inhibidores de la recaptación de la serotonina, se nos dan antidepresivos, sí, antipsicóticos. Es que, no sé, o sea, como un pupurrí de cosas que no... Entonces, pues yo tengo de rescate una cosa que otra persona pues tiene otra, que igual yo tengo de normal o que directamente no tengo. Depende, cada persona es un mundo y además todo el rato vamos cambiando, entonces es difícil. Tienes que tener un seguimiento muy... Porque claro, no es algo constante, no es un trastorno que sea siempre igual. Uh-huh. ¿Y os recomiendan hacer algún tipo de ejercicios? ¿De foco? No sé. Es que claro, también depende de la persona, porque cada persona es un mundo y cada persona con Tourette es un mundo, también te lo digo. Si conoces a una persona con Tourette, conoces a una persona con Tourette, porque no, tú comparas a dos personas con Tourette y puede que sus medicaciones no se parezcan en nada, sus tics no se parezcan en nada, en qué momento están, pueden estar en momentos totalmente diferentes, luego ir cambiando, nada que ver. En la película, en I Swear, en Incontrolable, John Davidson, al final, si no me equivoco, es el cierre de la película, prueba un tratamiento que le permite estar... La pulsera. Es una pulsera, ¿no? El Impulse. Está, o sea, en el momento en el que se lo pone, como que desaparecen los tics, es lo que se ve en la película. Pero entiendo que eso no es un remedio. Bueno, sí que dice que tiene alguno, pero sí que se dice claro en la película que no es una cura. Ajá. Y sí que se dice claro que funciona en un porcentaje de las personas con Tourette. Entonces, esto no ha llegado a España todavía. Ajá. Se espera que tal vez el año que viene pueda empezar a estar en preventa, vale. Pero no es seguro. Pero sí, es una pulsera que actúa pues, no sé, con el sistema nervioso, porque al final es lo que está afectado. Que bueno, pues puede hacerte mucho efecto, poco o nada. Bueno, pues es que eso es también va a ser probarlo y ver. Pero de momento en España no está. ¿Y esto es una pulsera que te da como impulsos eléctricos o algo así? No estoy muy segura de cómo funciona, pero yo entiendo que es como... Sí, como... que interactúa con los impulsos nerviosos que tu cerebro manda al resto de tu cuerpo. Sí que
por lo que sé, un porcentaje de personas sí que han dicho que les proporciona alivio. Sigue sin ser una cura, o sea, eso, recalcarlo. Pero bueno, es una esperanza para gente que igual pues no quiere tomar medidas más drásticas, ¿no? O no puede. ¿Medidas más drásticas que serían? A la estimulación cerebral profunda. Una operación cerebral. Uh-huh. Ponerte como electrodos en el cerebro. Yo tengo... O sea, eso no deja de ser una operación que tiene sus riesgos de que la operación... Son como 2 en una, de poner como el reservorio. Suele ser debajo de la clavícula, Uh-huh. como si fuera un marcapasos. Vale. Tienes los electrodos y luego tienes como aquí está como una capsulita. Uh-huh. Entonces eso te lo van regulando y bueno, pues hay gente a la que le ha ido bien, hay gente a la que, o sea, esa operación, pues obviamente al ser una operación de tal calibre, pues tiene sus riesgos, te puedes tener hemorragias, puedes tener infecciones al cerebro, puedes quedarte en coma, al final puedes quedarte en el quirófano porque una anestesia o lo que sea. Pero aunque salga bien, o sea, aunque la operación vaya bien, tampoco hay una garantía de que vaya a funcionar 100%. O sea, puede salir la operación toda bien y aún así no funcionarte, que es lo que le ha pasado a un amigo mío con Tourette que estaba desesperado porque a él, por ejemplo, ninguna medicación le funcionaba. Y se sometió a la operación todo bien, pero no le Está sirvió igual, de nada. no me digas. Entonces, no compensa. Bueno, O hay sea, gente a la sí. que sí le ha compensado, es que Ya. depende. Pero eso depende porque tienes que ser candidato para empezar. Y te pueden descartar por muchos motivos. Entonces, yo en principio ni siquiera sería candidata, que eso me dicen mucho, en plan, ¿por qué no te haces esto? Y yo, a ver, espera un poco. Pero, o sea, aunque fuera candidata me lo pensaría. ¿Y tú por qué no lo serías? Por otros motivos médicos que serían como que no me hacen candidata para esa operación, pero es que aunque lo fuera yo me lo pensaría. Sí que es verdad que alguien de la asociación ha dicho que se lo ha hecho, que le ha ido muy bien y tal. También tengo un amigo que se lo ha hecho y no le ha funcionado para nada. Entonces esto es que el Tourette es cada persona es pues nada, pues probar lo que le funcione. Yo antes de tomar una medida tan drástica, antes sí que me atrevería a probar lo de la pulsera, que no es nada invasivo, ¿no? Claro. Pero claro, tampoco es garantía de nada, no te pueden garantizar nada porque es lo que te digo, cada persona con Tourette es totalmente diferente a la siguiente y a la anterior, entonces no hay nada que digan esto te va a ayudar. No es como, no sé, no sé, como una enfermedad que tenga un tratamiento que es para todo el mundo. Ya. No existe eso. Entonces es prueba, error. ¿Y cuál es la situación del síndrome de Tourette aquí en España respecto a otros países? ¿Lo sabes? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que en otros países ya existe esa pulsera. Sí, pero bueno, tampoco está al alcance de todos, porque está en un estado como de estudio. Ajá. Que lleva ya años, pero claro, es que como cada persona reacciona de una manera, pues
tampoco tienen que ser personas que estén dispuestas a probarlo y a dar como un informe de, o sea, ir como anotando todo lo que sienten, todo lo que los tics que tienen o que dejan de tener, y para luego para luego recopilar y hacer como un porcentaje de pues de a ver si funciona o no funciona, de cómo funciona, en qué medida. ¿Y sentís que se le presta más atención fuera que aquí, o aquí os sentís atendidos de algún modo? O sea, yo no sé, depende de con qué lo compares. Yo aquí siento que falta todavía como mucha investigación, pero también siento que están en ello. Entonces, bueno, pues esperamos. Y sí que falta mucha información. Y yo creo que la película está ayudando un poco a esa labor de concienciación que estamos intentando como hacer todo el rato, concienciar a la gente sobre esto. Y yo creo que esta película está ayudando mucho a que la gente sepa lo que es el Tourette, que mucha gente no tenía ni idea de lo que era. O sea, ya no de cómo se sentía ni nada, sino de que existía. Mucha gente decía, Tourette, ¿qué es eso? Y ahora ha visto la peli y ha dicho, bueno, wow, ¿no? Y entonces yo creo que han hecho una labor fantástica. Sobre todo, parece que era bastante necesaria una película como esta, porque cuando el síndrome de Tourette se ha llevado al cine, normalmente ha sido como casi de forma un poco paródica, ¿no? Al cine o sí, a las series, a la ficción. Sí, o sea, películas, series, todo, siempre ha sido como, sí, de forma un poco paródica, siempre ha sido como, además generalizando algo como la coprolalia, que tenemos de un 10 a un 15% de las personas que tenemos Tourette. Coprolalia. Y te sacan, no, es que tengo Tourette. Y se pone a gritar, a insultar como un energúmeno. El Tourette no es eso. O sea, puede pasar, pero es una pequeña parte que además solo tenemos de un 10 a un 15% de las personas que tenemos Tourette. Entonces, reducirnos a eso es estar desinformando a la gente o informando mal de lo que es. Antes mencionamos el episodio de Coprolalia de John Davidson en los BAFTAs. En la película se ven varios, incluso uno que tiene un desenlace terrible, que es que acaba recibiendo una paliza, John Davidson. ¿Tú has tenido algún episodio así que recuerdes? Aunque en tu caso no parece muy acentuada, no sé si en otras circunstancias o en otros momentos. Bueno, depende. No sé, yo sí que tengo la parte saboteadora de la coprolalia que hace que diga lo peor que pueda decir en un momento de estrés, que suele ser en los controles de los trenes. ¿Ah, sí? Cuando viajo en tren lo paso muy mal porque tengo un tic-tic que tengo una bomba. ¿Sí? Entonces, claro, tengo como que reprimirme porque sé que puede pasar
y alguna vez me ha pasado, llevo mi acreditación, mis cosas, ¿no? O sea, y siempre viajo con asistencia y así, Sí. ¿no? Pero, bueno. Luego me han dicho, y en los aeropuertos, porque te pueden detener, no sé qué. No lo sé, nunca he pisado un aeropuerto, me da miedo. Me da miedo. Ah, pero yo te iba a preguntar también, digo, ¿y en los aeropuertos? Nunca he pisado un aeropuerto, no lo sé. No lo sé. No sé cómo reaccionaría mi Tourette ahí, no sé cómo me sabotearía, no lo sé. O sea, en algún momento pasará, pero de momento no. Fuck off, de momento no lo sé. ¿Y en alguna ocasión te ha pasado esto y te han registrado, te han actuado de alguna forma para...? Bueno, o sea, yo aviso de que tengo Tourette y sí que es verdad que esto, al ir de la mano con la gente de asistencia y así, y tener mi acreditación y todo eso, es mucho más fácil. Y además me estoy reprimiendo muchísimo, que luego eso me lleva a pasar lo peor después, porque no lo puedes controlar. O sea, hasta cierto punto, quiero decir. O sea, puedes como intentar retrasarlo, pero eso se va acumulando, va haciendo como un efecto acumulativo. Y luego, a posteriori es peor, porque te pasa factura. Pero sí que ha habido como miradas de ¿qué le pasa, ¿no? Pero afortunadamente nunca me he metido en líos así gordos. Tipo John Davidson, nunca. Pero sí que... no sé, o sea, también otras cosas del Tourette que no sean la coprolalia te pueden meter en líos. Lo que pasa que no... O sea, siempre he sabido cómo llevarlo bastante bien como para hacer a la gente entender que esto no es algo que yo esté haciendo a propósito, que es algo que yo no controlo. Entonces, pues no sé, yo tenía tics que no eran coprolalia, pero que sí que han hecho que igual pues tenga algún problema, pero nunca ha sido del calibre de te damos con una vara de hierro, ¿sabes? O sea, nunca ha sido así, pero sí que he insultado. Lo que pasa es que siempre ha sido como en situaciones en las que la gente ha comprendido, entonces en ese sentido hasta ahora he tenido suerte. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sé. ¿Pero y qué te ha metido en líos que no fuese la coprolalia? El Tourette me hace tener tics que no son coprolalia, pero que me provocan cosas físicas como vomitar, como hacerme pis encima, como... Entonces, porque, o sea, son tics motores que tú tienes, entonces que te provocan. Yo siempre convivo mucho con náuseas y así. Por ejemplo, que hago con la nariz, ¿Sí? produce que se me acumule mucho aire. Entonces eso como que se me revuelve todo enseguida y acabo vomitando en cualquier parte. Luego tuve otro que afortunadamente se me quitó, que era como apretar el abdomen muy fuerte y entonces acababa haciéndome pis, pero en la sala de espera del médico, que me tuvieron que hacer, que yo me acuerdo que no sabían qué me pasaba porque me meaba encima, que pensaban que igual tenía una hernia discal que me estaba provocando una cauda-equina, que no, o sea, bueno.
Y ese afortunadamente se me quitó. Pero lo que yo digo es que, bueno, pues al final John Davidson creció en una época en la que el Tourette era muchísimo más desconocido que ahora. Entonces, aunque tú le dijeras a alguien, no, es que tengo Tourette y pasa esto, la gente no te creía. Decía, eso está inventado, eso no está ni registrado, eso no está como un trastorno real. Entonces, pues pasó lo que pasó. Y yo creo que los niños de ahora que desarrollan síndrome de Tourette, que ya lo tienen, pero cuando se debuta, cuando están teniendo mucha suerte, y en el sentido de que hay muchos más recursos, de que es más conocido, de que si lo explicas la gente lo entiende, de que está reconocido como discapacidad, de que, o sea, bueno, pues, el Real Patronato de Discapacidades en España lo tiene registrado como una discapacidad. Entonces, claro, se puede demostrar que tú tienes una discapacidad que te provoca hacer esto. En aquella época no. En aquella época era como, no, es que me pasa tal, y la gente decía, ¿qué te inventas? Claro, pobre John Davidson, pues le arreaban con una vara. Pues. Yeah. En una ocasión había visto un reportaje sobre una chica que tenía, que era un caso muy severo de síndrome de Tourette, y se golpeaba a sí misma, y golpeaba, o sea, el reportaje, en la entrevista, estaba con su madre y golpeaba a la madre. Sí, sé quién es. Esa chica le hicieron la estimulación cerebral profunda, si no me equivoco, pero se la tuvieron que revertir. Hay una segunda parte de ese documental. Vale. Hay una segunda parte que no es tan conocida, que es ella ya de más adulta, conviviendo con el síndrome de Tourette, explicando que lo que le habían hecho se lo habían tenido que revertir, y se ve que sigue teniendo un Tourette muy grave, pero que no tan grave como cuando era adolescente, que estaba a tope. Se tiraba al suelo, convulsionaba, era un caso muy, muy, muy evidente. Bueno, no muy convulsionaba, muy grave. pero tenía bueno, que convulsionaba, quiero decir, lo ves desde mis ojos y ves a una persona convulsionar, claro. Se le ve en su casa intentando poner la bolsa de basura, y entonces ella hacía así, la rompía, cogía otra, hacía así, la rompía, cogía otra. Y joder, es que las podían hacer más resistentes, ¿no? Para la gente como yo. Pero sí que es verdad que se nota como que se le había suavizado bastante. En comparación con el vídeo absolutamente horrible que vimos de ella cuando era adolescente, que había roto puertas, que pegaba a su madre, obviamente sin querer, pero pegaba a su madre, que se tiraba al suelo, que no podía ni hablar casi. Luego se pudo hasta independizar. Pero sí que es verdad que esa operación se la tuvieron que revertir. Wow. Una última cosa sobre John Davidson, porque le estamos haciendo una publicidad a la película, que esto no nos lo están pagando, esto no lo están pagando, pero la verdad es que es una muy buena referencia y muy oportuna. Hay momentos en los que juraría que es en la película, yo ya he visto tanto, me he documentado tanto que ya a lo mejor estoy mezclando cosas, pero que llega a reírse de alguno de sus tics, o que puede en algún momento reírse de alguno de sus propios tics. Eso ¿a ti te ha pasado en alguna ocasión? Sí, claro. Es que al final tienes que tener humor, porque si no, pues, acabas en una depresión en la que no se puede salir. Obviamente con terapia, con medicación, pero aprendes a ciertos tics, a tomártelos con cierto humor. O sea, cogerlo
con pinzas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hay veces que dices, es que no me queda otra. ¿Qué hago? ¿Lloro? Pues me río y ya está. No pasa nada. Claro, supongo que porque dices algo que tú mismo luego dices piensas, ¿cómo he podido decir eso? Claro. Entonces, no te queda como... O sea, tienes dos opciones. Dices, pues, o lo paso mal o me río de mí mismo. Pues, es como cuando te caes en público. Dices, pues, ¿qué hago? Lloro. O me levanto y sigo para adelante. Pues ya está. Pues... ¿Qué proyecto tienes ahora, Sara? ¿Vas a seguir escribiendo? Siempre. ¿Tienes pensado seguir publicando? Siempre. Seguir escribiendo siempre. Luego que de ahí salga algo publicable o no, esa es otra historia. Pero seguir escribiendo mis vivencias y todo por lo que yo paso, porque al final es un proceso que no creo que tenga fin. Yo creo que... fuck off. Yo creo que siempre lo haré, porque es terapéutico. Sí. Es sanador, al final. Pues es genial lo que haces, Sara, y lo explicas todo muy bien. La verdad es que es un gusto charlar contigo y es una suerte que las personas con síndrome de Tourette tengan una portavoz como tú. Además eres muy humilde. Cada vez que digo algo positivo, pones así como una cara de escepticismo, como bueno. No, pero es verdad. Si no, yo no te lo diría, ¿eh? Yo no soy muy de dar coba, pero de verdad lo pienso así. Y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y Mi mente intergaláctica y Tocando las estrellas. Son los libros de Sara Roa, que invito a la gente a que los lea para acercarse un poco más y más en profundidad a lo que nos has contado hoy. Y esta es tu casa, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Sara. Esto puede ser un bonus. Estás, ¿no? Bea, ven aquí. Haz el favor de sentarte ahí. Bea es la pareja de Sara. Y me han estado contando una historia fuera de cámaras, al acabar de grabar, que yo digo, no, esto lo vais a compartir con mi audiencia, por favor. Uno de los episodios que vivió Sara y con Bea acompañándola. En un musical de Sonrisas y Lágrimas. Absolutamente horrible. Bueno, horrible para ti. Yo estaba muerta de risa. Horrible para mí. Claro, no sé si la gente ha visto Sonrisas y Lágrimas, me imagino que la gente se hace una idea, pero fuimos a ver el musical de Sonrisas y Lágrimas y hay un momento en el que aparecen los soldados nazis, aparecen entre el público, aparecen haciendo el saludo nazi. Claro, y ahí la parte saboteadora del Tourette de la que te hablo dice, ¿qué es lo peor que puedes hacer en este momento? El saludo nazi. En cuanto apareció la bandera con la esvástica, se me cambió la cara. La tenía roja, estaba roja. Yo la tenía así como estamos ahora y empezaba a ver cómo se le iba poniendo la cara roja como un tomate, y de repente veo que empieza a hacer así con la mano, agarrándosela a sí misma. Yo, ay, Dios mío, que me la va a liar aquí en medio del teatro. Claro, mi Tourette simpatizando con los... O sea, horrible. Horrible porque, claro, o sea, yo ahora lo pienso y me río, pero es que lo pasé francamente mal porque digo, es que, o sea, yo agarrándome el brazo diciendo, no hagas el saludo, o sea, no se te ocurra hacer el saludo a nadie en público, o sea, y no, o sea, lo pasé mal, porque encima iban con linternas apuntando así al público y yo diciendo... Es que voy a liar la parda. O sea, es esa parte saboteadora de la que hablamos de lo de los BAFTA, de lo de tal. ¿Qué es lo peor que puedes hacer en un momento dado? Y en un momento en el que aparece gente vestida de nazi,
Casi Mi te están Tourette- llamando, ¿no? mi Este es el Tourette- momento de Sara. Mi Tourette empezó a decir que voy. Y yo lo pasé tan mal. Yo estaba deseando ya que se acabe. O sea, porque el musical es precioso, pero esa parte fue criminal. O sea, Sí, sí. Yo es que ya la conozco y entiendo un poco ese cerebro y esa parte saboteadora que sí que ella comentaba cuando pasamos los controles. Voy con mucho cuidado e intentando, si salta en algún momento, tengo que avisar a la gente alrededor. No tiene nada. y en este caso, en el momento que vi una bandera gigante nazi, yo lo primero que hice ya fue mirarla. Quieta, quieta. Y ya la vi que estaba preparada para saltar. Pero bueno, podría ser interacción con el público. Podría ser una... Estás tan metida. Claro. pero claro, no. Yo horror. Y aún así se me ha quedado como el hacer así. Porque lo hacía como para intentar no hacer el saludo completo. Sí. Empecé a hacer como Levantabas así. la mano un poco. Empecé a hacer como así con la muñeca. Como Saludo así. a medias. Pero con el brazo apretado. Sí, te estabas haciendo daño. Me estaba haciendo daño porque yo no quería salir, ponerme de pie y hacer fuck. O sea, no podía. Y fue un momento horrible. Ahora me río, pero lo pasé tan mal. Porque es claro, lo puedes controlar, pero hasta cierto punto. Entonces yo dije, como no se acabe esto, o sea, se me va a escapar. Yo creo que en el podcast has hablado mucho de lo mal que lo pasas con los tics, pero hay veces que lo pasamos muy bien. Tú tienes tics divertidos. Que luego yo en retrospectiva yo me río, pero en el momento digo, que me trague la tierra. Claro, tú lo pasas mal, pero luego tienes la anécdota y nos reímos mucho de ello. Sí, eso sí. Claro, y hay momentos que hay una situación como esta que tú veas, ya la miras de reojo, ¿no? Sí, Que dices, yo tal cual. Salió la bandera nazi y lo primero que hice fue... Me giré dramáticamente y ya... ¿Qué va a hacer esta ahora? Su cabeza, yo ya identifiqué qué es lo que pasaba, no tuve ni que preguntarlo y ya cuando la vi agarrarse el brazo dije, sí, entiendo lo que quiere hacer y es más, si lo hace, yo me voy a reír y no va a pasar nada. yo lo voy a disfrutar, ¿no? Exactamente. Y tengo una anécdota que contar. Pero claro, yo en ese momento que me traga la tierra. Yo, por Ya. ejemplo, voy Ah, pobre. con su madre, con su tía, Claro. a comer. ¿Dónde vamos a comer? A la puta mierda. Y mi familia, bueno, venga, tira, anda, tira. Y ella lo pasa mal, pero a la gente a su alrededor, que nos la entendemos, pues es que no nos preocupa. Lo pasa peor ella que la persona a la O sea, que insulta. luego yo me río, pero yo tengo que reírme ya a posteriori. Pero en ese momento es que me trague que me trague la tierra. Y ahora que tengo aquí a Bea sentados, puedo preguntar cómo os conocisteis, ¿no? Sí, yo la conocí en redes, o sea, yo empecé a ver sus vídeos y Ah, y yo los vale. suyos. claro, y acabamos hablando, sí. Claro, entonces tú ya sabías que ella Claro. tenía este síndrome, ella ya había explicado cosas al respecto, es decir, no te sorprendió nada. O sea, yo no tenía ni idea del Tourette hasta que empecé a ver los vídeos de Sara. O sea, su trabajo divulgativo, bien. Bueno, que tú también, yo he visto el de Tourette para principiantes, que tú estás ahí haciendo una labor, también eres coprotagonista del vídeo. Claro, porque yo le decía a Sara, es que tú a mí me has explicado tantas cosas que tenemos que hacer un vídeo como cuando me lo explicas a mí, porque cuando me lo explica a mí es como, a ver, a mí explícamelo para tontitos. A mí explícame como si fuera una niña de 5 años. Y lo hace también conmigo que digo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero grabado y que lo sepa todo el mundo. O sea que tú estás ahí un poco impulsando, ¿no? No impulsando porque lo hace todo ella, pero eso, como que intento ayudar lo que puedo. Porque conmigo ha enseñado mucho, me ha enseñado un montón. Bueno, sois una pareja genial, ¿eh? Me alegro de haber grabado esto, la verdad. Y de presentarle a Bea a la audiencia de lo que tú digas. Bueno, chicas, os dejo libres, ha sido un placer. Gracias.